de su gracia también. Quiero que uno tenga una edad donde uno se puede sentir sensacionalmente bien y a veces nos agarra la vejentud y bueno, es normal, ¿no? Pero que el Señor bendiga en esta mañana el corazón de cada uno y que también estemos disfrutando y seguir avanzando en esto, que es el gran desafío, ¿no? A vivir lo que Dios haya planificado para cada uno. Muchas veces también no es sencillo, porque aceptar la voluntad de Dios también requiere de obediencia. Y aceptar la voluntad de Dios y vivirla realmente es un gran desafío. A veces tenemos que tomar decisiones porque Dios va tratando con nuestros corazones. Y a veces las decisiones que tomamos también por seguir la voz de Dios internamente. El vivir la voluntad de Dios no es una manija que alguien me la dé, ¿sí? En mis comienzos mi pastor Danubio decía: hermano, tú vas a ser pastor, y yo le tocaba la frente y siempre le decía que tenía 70 y pico de fiebre. Y bueno, hay cosas que Dios va haciendo a través del tiempo, y una de las cosas que siempre comparto es que no hice un instituto para ser pastor. Yo estaba terminando y mi corazón era el corazón de un evangelista. Lo sigue siendo y anhelo, ¿verdad? Que Dios me dé esa oportunidad para algún día. Quizás yo me conformo con 6 meses de poder evangelizar, pero no evangelizar en las iglesias. Yo siempre discrepo con los evangelistas de iglesias, discrepo siempre. Que visitemos una iglesia para ver la necesidad que hay y ir a lugares donde allí no hay nada, o allí hay una gran necesidad porque el pueblito, o la campaña, o aquella casa necesita de alguien. Y los planes de Dios son tremendos. Y son maravillosos cuando ese cántico lo produce Dios en el corazón nuestro y recibimos un verdadero llamado para eso, ¿verdad? Y creo, y cada día me convenzo más que lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios, en el versículo 3, que dice allí, Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial en lugares celestiales en Cristo. Y vamos a orar y pedirle a Dios para que bendiga este tiempo. Y vamos a razonar un poquito más en esto y que Dios siga obrando en cada corazón. Oremos, queridos. Amado Padre, venimos a tu presencia humillando nuestro corazón y pidiendo perdón por nuestros pecados. Perdona mis pecados, renueva mi corazón cada día y renueva el corazón de cada joven que hay en este lugar. Quizás aún hay jóvenes que permanecen muertos delante de tus ojos, pero ruego, Señor amado, para que traigas el avivamiento en corazones de aquellos que ya están sellados por ti y que tú estás trabajando en sus corazones para que te sigan a ti, para seguir ese plan de Dios para la vida personal, en ese llamamiento personal que comienza con esa salvación personal. La gran bendición de Dios en la vida del pecador, sellarlo y poner dentro de su corazón el Espíritu Santo para guiarle todos los días de su vida a vivir la verdad de Dios y ser instrumento humilde, dócil, tierno para seguir a Cristo en todo momento. Pido que tú bendigas y nos ayudes, y me ayudes a mí en esta hora,
y aún esté guardando Iván, viajando para atender a los hermanos allí en Melo, pero Dios guarda cada pensamiento para que no hayan distracciones, para que estemos atentos a tu voz. Señor, yo no quiero ser escuchado, quiero que escuchen tu voz y te miren a ti y sepan que tú hoy eres el amigo, pero mañana serás el juez de quienes no han creído, llevarlos a esa condenación eternamente y para siempre. Quedamos ante ti orando y pidiendo de tus bendiciones, rogando en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando miro esta bendición espiritual, Dios es quien realiza, ¿verdad?, su gran obra en la vida del pecador. Yo voy a estar compartiendo cosas de la vida de José, porque para mí José es un gran ejemplo de que nos muestra algunas cosas importantes, como que no importa de dónde vienes, no importa de quién eres, no importa de cómo es tu familia, porque cuando miro la familia de José, no es la familia ejemplar. No es la familia ejemplar. Esta es la importancia de la bendición espiritual, como dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a donde vamos a ir un día por un lazo de tiempo va a ser entrar en esa patria celestial y también estar disfrutando de las bodas del Cordero, que esta es la convicción y la gran esperanza para el cristiano, ¿verdad? Que siempre me refugio más en convicción que en esperanza. Porque la palabra de Dios va obrando en la vida nuestra y en nuestros corazones, y llega un momento donde ya la esperanza es superada por esa forma de haber creído que no dudo y que estoy convencido viviendo una verdadera fe. La verdadera fe, la que menciona Hebreos 11:1, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo la patria celestial, pero un día voy a entrar en ella, voy a pisar, voy a estar en ese lugar. Ese es el desafío de cada corazón. No es meramente el cristianismo que la gran bendición es, no sé, a ver, los solteros consiguieron lograr formar esa familia, mirar a esa chica o ese chico. Y hay cosas en las cuales que para realmente decir voy a tener una vida bendecida, hay que observar, hay que escudriñarse, hay que conversar, hay que dialogar, hay que hablar no de vanidades, hay que hablar de realidades. La bendición celestial en lugares celestiales es porque se va a compartir una vida, y la meta y el propósito del comienzo de esa familia entre un hombre y una mujer. Una oportunidad hace unos años recuerdo que un matrimonio que no podía tener hijos me dice, sí, pero nosotros no somos familia. ¿Cómo no son familia? ¿Ustedes están en concubinato? No, somos casados. Entonces son una familia. Una familia es la unidad de un hombre y una mujer en la bendición de Dios. Y donde toman un compromiso de amarse, respetarse, guardarse, acompañarse, apoyarse uno en el otro, y acompañarse en las buenas y en las malas y compartir la vida, porque es eso, para eso se forma una pareja. No es formar una pareja por los deseos sexuales, no. Supera todo ese pecado. Ese es como un pequeño obsequio, regalo de Dios de disfrutar en la intimidad de un hombre y una mujer, lo cual los solteros no deben de provocar esas cosas, y en el diálogo y en el entablar y conocerse es más importante llegar a conocer si realmente ese joven, esa joven anhela vivir una vida delante de Dios y disfrutar de la vida adorando a Dios, siguiendo a Dios, viviendo para Dios, muriendo para Dios y solucionando todas las dificultades a través del consejo divino. Porque el consejo de Dios es perfecto para superar todo tipo de cosas. Cuando miro la vida de José, yo encuentro muchas cosas, hermanos, que
se siguen reproduciendo naturalmente las familias en este tiempo y de todos los tiempos. Porque José venía de una familia donde allí se vivía un hogar, una familia en poligamia, varias esposas. Rubén tiene una relación sexual con su madrastra. Entonces, ¿qué familia tenía José? Cuando miramos a través de la palabra de Dios es también para que entendamos que Dios, cuando habla de esa bendición, hermanos, no hay cosa que Dios pueda bendecir más que cuando salva a un pecador. ¿Hay alguna otra bendición que sea más importante que la salvación? No existe. Cuando hemos sido sellados por la zarra del Espíritu, ¿hay algo que la borre? ¿Hay alguna petición que podamos hacer que sea mayor que eso? Creemos en la palabra de que nada nos puede separar del amor de Dios. Enfermedad nos puede alejar del amor de Dios. Nada nos puede separar. Pero realmente tiene que ocurrir el milagro de la salvación. Porque si no, meramente serás un creyente en Dios como lo son los demonios. Dios tiene un plan para que tú lo vivas y lo disfrutes, pero si tú te sales del plan de Dios, el plan de Dios para una mujer es que sea íntegramente una mujer, no un elefante. Y que un hombre sea un hombre en todas sus cualidades, comportamientos, actitudes y decisiones, y que se comprendan. Lo más precioso que hizo Dios fue unir dos personas diferentes. Desde la misma creación, al hombre lo formó del polvo de la tierra. Y a la mujer le sacó un huesito a Adán. Por eso Victoria tiene un huesito de... Dos personas bien diferentes, que son diferentes, que piensan diferentes, que actúan diferentes, y que aún en muchas cosas la mujer las tiene, que el hombre no la tiene. Entonces, cuando miramos la cualidad de una mujer, ella es el complemento de ese hombre. Y la mayor bendición es funcionar dentro del plan divino. ¿Para qué? Para que en la vida la disfrutes y vivas ese plan de Dios. Y ese plan de Dios es que todo lo que tú estés produciendo a través de tu vida, como la mujer tiene ese gran privilegio de dar vida, a quien se le tiró la barriga fue a Victoria, cuando quedó engendrado esa hermosa tortura. Pero qué importante es esto, hermanos. Llegar a comprender que no hay cosa que sea más tremenda y más maravillosa que la propia salvación. No existe otra cosa. Podemos orar. Yo te pregunto, ¿tú estás orando por la salvación, no sé, de Santiago? ¿Estás orando por que Dios bendiga la salvación a Emiliano? ¿Tú orás por la salvación de tu pastor? Pregunto, ¿orás por eso? ¿Orás por la salvación de él? Si tú estás orando por la salvación del pastor, entonces tú estás dudando de que él fue salvo un día. A ese punto quiero ir. ¿Por qué quiero ir a ese punto? Porque no hay cosa más tremenda en la oración de un cristiano que esté orando por esa bendición que Dios quiere darle
a Manuelita, que entiendo que no es salva, porque sus frutos me dicen de que está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos una vida donde con toda sinceridad estemos orando por la verdadera necesidad del ser humano, que es la salvación y el perdón de sus pecados. Oramos pidiendo bendición sobre un hermano que está sufriendo de cáncer. ¿Y qué oramos? Señor, no sé cuál es tu voluntad, pero sí dale toda la fuerza a mi hermano para luchar contra eso. Y si tú decides bendecirlo para que él pueda combatir y seguir viviendo más años, para seguir honrando tu nombre y glorificándote a ti, la gloria sea a ti. Pero no estoy orando, Señor, sálvalo. Entonces Dios quiere que realmente seamos cristianos, que dentro del plan de Dios nuestro enfoque está en la verdadera necesidad de la iglesia de Cristo. Hace unos años atrás, Elizabeth un día viene y me dice: pastor, ore por mi trabajo porque estamos ahí, no sabemos si seguimos o no seguimos. Pues yo vine y oré: Señor, tú eres quien controla todo lo que mi hermana esté realizando. En todo traiga gloria y honor a tu nombre. Si tú quieres mantener esa puerta, la gloria sea a ti. Mi hermana necesita de tu providencia, que tú bendigas su trabajo. Que trabajes en los corazones de quienes abren esa puerta también. Tú eres el Dios que produce el querer y el hacer en todos. Porque Dios está en todos los asuntos del hombre. No está en algunas áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos de verdad tener la seguridad de que mi propio espíritu me dice: yo soy un hombre de Dios, soy un santo hijo de Dios, y nada me separa del amor de Dios, nada me puede condenar. No existe el infierno para mí. Yo no voy a entrar a él, pero creo que mengano y sultano pueden caminar en él. Hace un par de días le decía a un conocido mío que tuvimos en el ejército, me empezó a contar cuántos habían partido de la eternidad, ya habían muerto, y le pregunté: ¿y sabes dónde están? Y están en el cementerio. No, perdóname, hace mucho que te enseño de que el destino del hombre son cielos o infiernos. ¿Dónde están? Silencio. Hermanos, por eso quiero resaltar cuando hablamos de toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y cuando yo estaba, y les vuelvo a transmitir lo mismo que pedí a la iglesia de Pando, según el escritor me transmitía en la lectura del libro, que no existe, que no hay ninguna oración pidiendo bendición por su pueblo, porque la bendición mayor es su salvación. Jesucristo, cuando oró, ¿qué dijo? Allí en Juan 17: Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Él no dijo: Señor, salva a Pedro, ya era salvo. Salva a Juan. Entonces, hermanos, que estemos orando, porque creo que de verdad la idea que trato de transmitirles es esta, mis queridos: que cuando ustedes oren por tu hermano, ora por las cosas que tú sabes que él necesita realmente. O si tú tienes a alguien que tienes carga en tu corazón que no ves frutos de que sean salvos, a través del tiempo se llega a ver si hay frutos verdaderamente de Dios. Cuando yo voy a la vida de hombres en la Biblia, uno ve claramente los frutos que hay del Señor. Y cuando miramos a la iglesia de Cristo, entre nosotros mismos que nos conocemos, podemos tener una cierta evaluación. Yo hay muchas caras nuevas acá.
que uno no está conviviendo con ellos. Pero sí sé que si le pregunto a Rubito, fulano, mengano, ¿es salvo? Y él me va a dar una respuesta. Bueno, se está trabajando, estamos esperando ver frutos, ha tomado una decisión, está luchando, es un adolescente, es un prejoven, es un joven, y cada uno va dejando en el trazar de su vida el rastro de lo que está ocurriendo, porque la obra de Dios se ve. La obra de Dios no pasa desapercibida. Mira, desde el momento que él comenzó a hablar, hágase, sepárese las aguas de las aguas, y apareció la tierra. Que se llenaran los cielos de aves, se llenó al momento. Dios no salió ese pajarito por pajarito ahí, ¿no? No tenía una máquina 3D para reproducirlo, ¿verdad? Habló y ocurrió. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Cuando alguien nace de nuevo, hay un anhelo por las cosas de Dios y el deseo de adorar a Dios y de vivir para Dios, y es alguien que está siempre con esa disposición a ser de utilidad dentro del rebaño donde él está. Es más, se está mirando mucho más lejos. Mira, cuando Dios comienza a hablar en la vida de la persona, Él se manifiesta de diferentes maneras. Por eso a mí me encanta la vida, mirar en parte de la vida de José. En el capítulo 37, allí vemos en la palabra de Dios algunas cosas, ¿verdad?, que José, más allá de que venía de una familia que no era la familia estrella, ¿no? Porque los hermanos de José eran terribles. Eran terribles, tenían un testimonio tan espantoso, era horrible. Pero también, hermanos, nos muestra también otra cosa muy importante de la función de una familia en Cristo. Acá hay matrimonios que tienen niños. A mí siempre me gusta aportar algún granito para los jóvenes que son papá y mamá, que están acá, y que siempre trato de estar agregando algún ingrediente, pero en esta oportunidad quiero animarles a aquellos que tienen más de un hijo, que tengan la precaución de no tener el hijo predilecto y el otro no. Hay hijo único, ¿no? Para Rubito y Marita no tuvieron problema. Estaba Victoria, chocha la vida, todo para ella, ¿no? Chocha la vida. Yo conozco otra y dice, no, yo no quiero, hermanos, no, es todo para mí, no, después tengo que compartirlo. He tenido esa charla con hijos únicos, pero aquellos que tienen más de un hijo tienen que tener el equilibrio, que aunque viene el más pequeño, no reciba la atención el más pequeño, porque va a producir cosas en los otros. Esto está más que comprobado. Pero que también todos están en esa cosa de que pueden caer, y acá ocurrió. Por eso miro la vida de José, que era el hijo amado, pero también era el hermano aborrecido. Ahora, yo entro a mirar así, ¿no? El plan divino de Dios. Se empieza a rascar la cabeza, tal vez. A mí me encanta la vida de José. Mire que la he leído infinidad de veces y le animo, lea toda la vida de José. Y si lo leen así de una, tú terminas llorando. Tú terminas llorando, porque es una historia que te conmueve, es una historia que cuando entras ves realidad. Por eso también lo toman, ¿verdad?, como la propia figura de Cristo, ¿no? Es utilizado también a través de eso por cómo Él, en la preservación de la vida. Por eso tú como cristiano eres tan importante dentro de tu iglesia local. Tú
tú has sido salvado para preservación de vida también. Porque la vida no es el nacimiento natural cuando venimos al mundo, sino ser la herramienta que también da vida en otro, compartiendo su fe, su amor y su testimonio. Y no importa lo que te haya ocurrido en la vida, puedes haber pasado por lo peor en esta vida. Porque el Señor vino a llamar a pecadores, no a justos. Él dijo que Él tomaría de lo más vil y despreciado de este mundo, porque Él tenía su propósito, tiene sus planes. Y esto está en la Escritura, ¿saben para qué? Para que tú no te deseches. Porque quizás alguno dice, a mí Dios, yo no. He tenido muchas personas que me han dicho, a mí Dios nunca me va a perdonar mi pecado. Nunca me va a perdonar. Si hay arrepentimiento, va a haber perdón de parte de Dios siempre. Entonces, veo la vida de José, el hijo amado, porque fue lo que ocurrió. Y aparentemente, cuando miro a través de la propia palabra de Dios, Jacob veo que no había aprendido mucho, al parecer, de los conflictos que se originaron en su propia vida por el favoritismo que tenía papá con Esaú, Sara, con él. Parece que no aprendió la lección, porque él le tomó algo muy especial, muy especial. Cuando miramos en la palabra, uno ve en toda esta historia que Dios va trabajando en las vidas. ¿Para qué? Para que vayan dejando un andar que sea realmente donde se manifieste lo que es mirar en una forma objetiva lo que realmente Dios quiere. Ese hijo predilecto que comenzó con esa túnica de diversos colores, y ya ese detalle produjo celo, envidia, rabia, mil cosas, y aún que llegó al punto del deseo de muerte aún para José, de parte de sus propios hermanos. Y es triste, hermanos, cuando esas cosas ocurren por malas decisiones que también se realizan. Por eso cuando estoy tratando de compartirles esto es porque cuando se pierde la visión de lo que realmente tenemos que estar enfocados, y que es tan importante la unidad, y es tan importante también cuando Dios comienza a llamar, y aún en la vida de José, que le toman por el soñador. A mí me encanta también en parte estar mirando algunas de esas cosas, esos detalles que también son bien importantes, porque veo lo que en un principio y aún hoy estuve preguntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve en un cristiano genuino? Un trato de Dios y una manifestación de Dios en su propia vida. Y aquí comenzó la manifestación de Dios en la vida de José a través de los sueños. Hoy no es ese modelo el que va a trabajar Dios, porque Dios nos da un llamamiento santo. Él llega en momentos diferentes de nuestra vida, pero cuando Él llega a nuestra vida, Él comienza una obra perfecta, y esa obra perfecta, el que la perfecciona es Él. Una obra que no termina nunca en nuestra vida. Él sigue hasta el final de nuestra vida trabajando, dando mejor forma, trayendo más equilibrio y también más respuesta a la santidad. Y qué bueno es cuando en el cristiano comienza a entender que si quiere ser bendecido por Dios, tiene que responder a una vida de santidad. Y la vida de santidad es alejarse de todo aquello que ofende a Dios. Y por favor,
Presten mucha atención a eso, ¿verdad? Porque Dios quiere tener una relación tan íntima, tan apegada a ti, es para que tú también disfrutes de esa vida en la cual Él va a ir dando forma y donde Él también va a guiarte para todas las decisiones de tu propia vida. Pero Él comenzó, y me encanta mirar de que Él era alguien genuino, inocente. La vida del cristiano, de ser mirado como una oveja, es porque la oveja tiene esa figura, no tiene maldad. Todos los que han agarrado oveja, verdad que nadie ha sido mordido por una oveja, ¿no? Porque son cosas que son su propia naturaleza. Como cristianos deberíamos genuinamente ser así, no hablarlo como a veces se dirigen entre personas en discusiones, parece que se van a morder, ¿no? Pero miren lo precioso de esto es que José soñó el sueño y ¿qué hace él? Va y se lo cuenta a los hermanos. Él se lo cuenta a los hermanos. En el verso 7 de Génesis 37, versículo 7, dice aquí que atábamos manojo en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. La interpretación de los hermanos fue inmediata. Fue inmediata. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de su palabra. Pero soñó otro sueño. ¿Qué hacer? Lo cuentan los hermanos, diciendo, aquí he soñado otro sueño. He aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? Pero hay un detalle, que aquí está la diferencia. Más allá de que Jacob le dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y vemos en el verso 11 donde dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Jacob meditaba en esto. Cuando se vive una verdadera relación con Dios, una de las cosas que deberíamos de practicar el arte es de considerar cuando nos dicen algo. Considerar, pensarlo, darse un tiempo para meditarlo, no desecharlo. En oportunidades se brinda una consejería y lo primero que hace el creyente es papá, lo que pasa es que un viejo y no, pero papá, lo desecho. No, pero ¿quién es fulano? Si fulano, nada, mirá la vida de él, me viene a hablar a mí. Mira, yo siempre comparto que si Dios hizo hablar la burra y hablarle a Balaam, entonces cualquiera que te hable, así sea un niño, considera lo que te dice y piensa. Dios se manifiesta de formas diferentes para tratar nuestras vidas. Uno sigue mirando a través de todo esto y después, como uno ya tiene toda la historia al descubierto, desnuda, que esto es lo precioso de Dios, que no nos ha escondido nada. Tenemos toda la Biblia para tener hoy, ante todas las cosas que nos vienen narrando, tenemos todo el cuento real. Hasta tu destino está clarito en la Escritura. Hasta tu destino final. ¿Saben lo que cobran los adivinos y toda esta gente para decirle el futuro de una persona? Los gitanos. Dame tu mano. Una gitana una vez vino, dice, dame tu mano, te voy a adivinar. Le digo, no, primero yo te adivino a ti, después yo te doy mi mano. Entonces dice, no, tú dame tu mano. No, yo te adivino la tuya y tú me adivinas a mí. Entonces me dio la mano. Le miro así y le digo, está embarazada. Tiene una barriga así, una mujer no. Está embarazada. Queridos, Dios quiere tener
esa relación contigo. ¿Para qué? Para que tu vida realmente refleje cuál va a ser el final de tu estadía en la eternidad. Dios no nos ha escondido nada. Mira, aquellos que desean formar su familia, ¿no? Solteros, acá hay varios, desean formar su familia. Están los principios y el diseño de Dios. Y habla, ¿verdad?, de sumisión, habla de respeto, habla que tu cuerpo es de tu esposo, que tu cuerpo es de tu esposa. Es un diseño. ¿Es un diseño para qué? Para que cuando tú llegues al final de la carrera de tu vida, tu destino final sea entrar a esa gloria eterna. Por obediencia y por vivir una vida verdaderamente en santidad. Por esta razón, cuando dije al principio de que no era la familia perfecta, ¿no? Dios llama y la salvación es personal, el llamamiento es personal. ¿Y todo esto es para qué? Para que cada uno responda al llamamiento de Dios para ser santos en toda manera de vivir. Y para que haya un verdadero reflejar en tu vida, para que disfrutes de la vida, disfrutes del amor de Dios, disfrutes de lo que Dios quiere hacer realmente. José, el hijo predilecto, sus hermanos fueron a pastorear, fueron a lugares. ¿Qué hace Jacob? Envía a José para que vaya y vea a sus hermanos cómo se encuentran, que le traiga novedades. En una palabra digo, Jacob nunca se dio cuenta que lo que mandaba hacer era que viniera y le trajera el chisme. Más odio se creaba hacia ellos, ¿no? De ellos hacia él. El tema de todo esto es todo lo que sigue, hermanos. Todo lo que sigue. Todo lo que va a estar ocurriendo. José los encuentra, lo ven de lejos. Ya el primer pensamiento, ¿cuál fue? Matarlo, deshacerse de él. Por celo, envidia, y todo nace por una preferencia. Nace también por lo que Dios le estaba mostrando. Ellos no lo comprendían de esa manera, de que cómo ellos se iban a doblar delante de él, y cuando uno ve toda esa carta abierta y sabe el final de toda esta historia y de toda la narrativa que hay de esta vida, sabemos que llegó el momento donde sí estuvieron mamá, papá, estuvieron todos allí ante el segundo de Egipto. Ahora, yo no sé cuál es el plan de Dios que tiene para tu vida. No sé, lo que sí te animo es a que tú estés pensando seriamente en esto. ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Qué calidad de vida quieres tener? ¿Quieres tener una vida donde el Señor sea el sostén y la roca de tu vida? ¿O quieres ser aquel que va a estar recibiendo todas las heridas que va a producir el pecado? El pecado produce cicatrices que no se borran nunca, como tampoco se borran nunca las heridas que produce el desengaño, la desilusión del pueblo de Dios hacia el corazón de los cristianos. Tampoco se borra. Ahora, yo te digo esto, es preferible ir a la eternidad con un corazón lleno de cicatrices por desengaño, desilusiones que te produjeron hermanos, que quizás tu propio pastor, la iglesia, otras, que las cicatrices por desobedecer a Dios. Si en Romano dice que la paga del pecado es muerte, mira, querido, todo lo que se produce en el pecado es muerte sobre muerte. ¿Quieres tener una vida bendecida para que Dios realmente prospere tu hogar, tu vientre, tus hijos, tu trabajo, tu relación de familia? Pues entonces tienes que tomar decisiones, y es aceptar y vivir el diseño de Dios. El mundo afuera quiere cautivarte con un montón de engaños
con un montón de filosofías, ideologías, que lo que llevan es a una vida destruida y que muchos van a sufrir por siempre consecuencias de las decisiones que tomaron. Hay cosas que el mundo está sembrando constantemente, porque recuerda que el príncipe de este siglo es Satanás. No te olvides que Él vino para robar, matar y destruir. Él no vino para que tú tengas una vida en abundancia. Para esto vino Cristo. Pero el tema es que tú tienes que decidirte por Cristo. Si Dios está hablando a tu corazón en algún momento, ya sea esta semana o sea el domingo en tu iglesia local, pues préstale el oído y entrégale tu corazón a Dios. Mientras estés vivo hay esperanza. El tema es que si llega el final de tu vida, así como toda esta historia que la conocemos y que quizás alguien aquí no conoce la historia, ¿ha leído la vida de José? ¿La historia de José? ¿Hay alguien aquí que no conoce la historia de José? Que no conoce. ¿Tú conoces? Si no conoces, te disciplinamos. ¿Hay alguien que nunca ha leído la vida de José, la historia acá en Génesis? Gracias. Qué bueno. Te animo a que la leas totalmente. Y que te tomes el tiempo de decir, me voy a tomar una media hora para leer la vida de José. Y comienza el Génesis. En el capítulo 37 ahí comienza toda la historia, ¿no? Comienza. Y lee. El capítulo 38 es un capítulo que está ahí en el medio, que nos narra otras cosas, pero que en el 38 es donde comienza todo a desarrollarse en la vida de José, donde vemos a un Dios manifestándose con poder, lo vemos teniendo las vivencias como las que tuvo José, traicionado por sus hermanos, desearon la muerte. Adán intercede y trata, dice, no, tirémosle una cisterna, pero su idea era de que después venía y lo iba a sacar de ahí, porque una cisterna era un pozo profundo donde juntaban agua, pero estaban todos secos, lo tiran adentro, pero él solo no podía salir. Es más, cuando leo la historia me parece escuchar los gritos de José, ¡hermano! ¡Hermano! ¿Por qué haces esto? Y no lo entendía. Hay muchas cosas que Dios va a ir haciendo en tu vida que tampoco la vas a entender. Te lo puedo asegurar. Porque yo lo viví también. Situaciones que Dios permitió que yo viviera, que yo decía, ¿por qué me pasa esto, Señor? Si yo oro, yo leo, yo testifico, yo comparto el Evangelio desde que tengo 3 meses de convertido, hermanos. A los 3 meses me bauticé, a los 3 meses y una semana comencé a evangelizar habiendo leído 2 o 3 libros de la Biblia, porque en 3 meses era lo que había hecho. Yo tenía mi trabajo, mi familia, era un hombre, tenía 2 hijos. No era un joven como tú que tienes toda la oportunidad de estarte preparando, estudiando, formándote para la vida. No te dejes llevar por las ilusiones de los amigos, de la vanidad de la vida, que lo que van a hacer es romperte la vida. Porque Satanás quiere eso, de que tú seas la escoria del mundo y que mañana sientas vergüenza de ti mismo. Yo puedo decir que tengo un pasado de mi vida que siento vergüenza de ella. No recorras ese camino si tú estás siendo guardado, santo todavía, que no te has hundido en el pecado. No entres a él, no coquetees con él, no juegues con él, porque te va a romper todo. Esa es la verdad. Esa es la realidad. La paga del pecado es muerte, es tristeza. ¿Qué es lo que debe un muerto? Deja de tener una actividad de pensar, de razonar. Es cierto que cuando cruza la puerta de la muerte se encuentra con la realidad, ¿no? ¿Has leído la vida del rico? ¿Y Lázaro? Léela. Y pregúntate si un muerto habla. ¿Ese muerto está vivo? Porque hay vida después de la muerte. No juegues con la eternidad. No creas que... No, pero eso era de antes, como me dijo un hermano joven. No, pero eso era antes, pastor. A un Rodrigo mismo en la oportunidad me dice, no, pero eso era antes.
Dios es ayer, hoy y por toda la eternidad, y no cambia su esencia. Es amor y es fuego consumidor. Es un Dios que está dispuesto a darlo todo. Dios su Hijo. ¿Qué más prueba quieres de esto? Recibió los clavos en tu lugar. ¿Para qué? Para que tú fueras santa, santo. Que lo miraras a Él, que no te estés juzgando por lo que ya hiciste. Lo que hiciste comienza una carrera diferente de aquí en adelante, pero esa carrera comienza, ¿de qué manera? Entregando tu corazón a Dios. Todo lo que tuvo que vivir José, vendido, llevado en esclavitud, a la casa de Potifar, luego era un joven de buen parecer, la Biblia lo muestra como un joven elegante, lindo. A mí no me gustan los hombres, ¿no? Pero está, ¿vieron cómo es? A ver, las chicas saben lo que es un joven elegante, ¿no? Las chicas, los chicos también, ¿verdad? Saben lo que es la belleza, porque es lindo, cada uno, los gustos son diferentes, ¿no? Yo tenía un conocido que, él decía, el diablo es tan malo conmigo, le da cada bagallo, ¿no? Estaba en el mundo, perdido, hundido, y lo sigue. Y estuvo sentado en estos bancos. Estuvo sentado en estos bancos muchos años. Y estuvo sentado en los bancos de Guasubirá muchos años. Pero no darle lugar a Dios es pertenecer al diablo. Si Cristo no libera, seguirá siendo esclavo del diablo hasta que se muera. Y cuando muera, seguirá siendo aún el esclavo en sufrimiento por toda la eternidad. Yo no entiendo las vivencias de José, y a veces digo, el plan de Dios, qué tremendo. Pero Dios nos hace vivir cosas, ¿saben para qué? Para que apreciemos mucho más. Cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor, los cambios que se producen dentro de uno y los cambios que se van efectuando en las decisiones también. Por eso vuelvo a animarte. Acá hay una historia preciosa que nos narra, que nos muestra. Después este joven es seducido, la esposa de Potifar quiere tener una relación sexual con él. Le toma las ropas porque lo quiere forzar a tener una relación. Hoy se llama violación, ¿sí? La sexualidad está acá, la sodomía está acá, hermanos. Si quiere mirar perversidad tan grande como la que hubo en Sodoma y Gomorra, bueno, nosotros creo que estamos viviendo ese tiempo, ¿no? Porque hay una confusión tan grande que aún hay un trabajo político de fondo que quiere confundir aún los niños que están en este lugar cuando vayan a la escuela, quieren confundir que no, vos podés ser hombre, podés ser mujer. No, Dios te creó un hombre y mueres hombre, te creó mujer y mueres mujer. No importa lo que las ideologías puedan transmitir. Pero hay una realidad y hay una gran verdad. Es que Dios tiene un plan para cada uno y van a recorrer un camino, posiblemente en el dolor, en las luchas, en las pruebas, ocurriendo cosas que no las van a comprender. ¿O tú crees que José en algún momento no habrá vivido esa situación, no decir, enviado a la cárcel después de una falsa acusación? Después de haber realizado, de haberle adivinado, haberle transmitido, porque Dios es quien revela los sueños, y aquellos dos personajes que vienen, ¿no? Y le cuentan sus sueños, y José dice, bueno, los sueños se los transmite, le da la interpretación. Bueno, uno miraría nuevamente a Faraón y el otro le cortarían la cabeza, uno volvería a servir las copas nuevamente, y ocurrió. Pero cuando miro la historia, pasaron 2 años. No son 2 días, hermanos. 2 días más en la cárcel. Pero es un periodo de maduración el cual le llamo. Las pruebas que ocurren en tu vida, el tiempo para establecer una vida firme en ti también. Tiene un proceso donde Dios va a estar trabajando. Y qué bueno es que Dios comience ese trabajo y Él lo perfeccione. Porque entonces tu vida en más, hasta que tengas que ir a la eternidad por muerte o venga Cristo,
vas a vivir una vida consistente de obediencia y de santidad. Facundo hace unos días atrás me decía, qué bueno es comprender como joven lo que es la santidad. La santidad comenzó en el Edén, la santidad termina en Apocalipsis al final. Porque nadie puede entrar al cielo si no es santo, enteramente santo. Si no es perdonado, nunca va a entrar al cielo. La Biblia es clara. ¿La crees? ¿Tendrás que pedir ayuda a Dios para creerla? Entonces te animo. Sé que la vida de José, de allí, de la cárcel, va a la presencia, se viste, se prepara, va a Faraón. Y en un rato era el segundo en el reinado de Egipto. Qué tremendo para preservación de la vida. ¿A quién se lo revela? A los hermanos que lo habían vendido después de la muerte de su papá, Jacob. Los hermanos dicen, bueno, ahora sí se va a vengar José. Llegaron a un recorrido de tiempo que no habían entendido que todo lo que estaba viviendo José era un plan divino para su vida. Mis queridos, ojalá tú seas ese joven que recorra la vida dentro del plan divino, obedeciendo a Dios y siguiéndolo a Dios. No viviendo una vida religiosa, una vida de tomar tu cruz. Yo no sé cuál es la tuya. Yo sé cuál es la mía. No sé cuál es la tuya. Pero no trates de intercambiar tu cruz con otro tampoco. Porque la cruz que el Señor ha preparado para ti es a tu medida, y es a la calidad de tu fe, y es en base a tu consagración y a tu forma de creerle a Dios. Porque creerle a Dios muchas veces va a costar bastante. Pero cuando se le cree a Dios, se considera cada consejo, cada detalle. ¿Te gustaría ser la joven que tenga un amado que sea el amor como la Sulamita con el rey? ¿Te gustaría ser apreciada, valorada, amada, respetada? ¿Te gustaría vivir eso? Entonces tienes que buscar a la persona que también Dios está trabajando en su propia vida, en su propio corazón. Y no importa las condiciones ni la familia, importa que Dios comenzó esa buena obra. Y eso es lo que hace feliz a un hombre y a una mujer. Porque un corazón temeroso de Dios va a ser fiel. ¿Saben por qué? Porque cuando tus ojos no estén sobre su vida, Él sabe que los ojos de Dios están sobre su vida. Él sabe, un convertido sabe que el ojo de Dios está en su corazón y que también ve todo lo que hay en él. Y un hombre temeroso, una mujer temerosa, viven con los ojos para quien corresponden y los sentires y la vida de compartirla, sin secretos. Dios no tiene secretos con nosotros. Somos la amada. Somos la novia. ¿Tú quieres ser la novia de Cristo? Pues tienes que ser vestida por Él. Y las vestiduras de santidad las da solamente Él. La vida eterna la da solamente Él. El perdón de pecado lo da solamente Él. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar de todo pecado. ¿Quieres esa vida para ti? ¿Luchas contigo mismo? Cada día sé que el peor enemigo de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. ¿Por qué no estamos dispuestos a creerle y obedecer a Dios, ni entregarnos, ni rendirnos totalmente a Dios? ¿Saben por qué? Porque el pecado está ahí en la vuelta de la esquina, los amigos, la influencia, ¿no? Todo eso que está afuera. Está esperando. Está esperando. Un joven en un campamento hace unos años atrás, en este lugar, acá, yo enseñé el tema de la pornografía. Y ese joven habló conmigo. Dice, yo me drogo también. Y se drogaba. ¿Saben lo más triste? Que sigue en la misma. Lo reconoció, lo confesó, pidió que oraran por él. Se ha orado por él. Pero ¿sabe dónde está? Donde lo estaba esperando el pecado.
¿Sabe lo lindo de la vida de un amor, de un hombre y una mujer entregados a Cristo? Es regresar donde el amor está esperando. Rubito, cuando vas al campamento queda Marita aquí. ¿Cómo sales de allá? Como cuetazo para 33. Porque está esperando el amor. ¿Quieres eso para tu vida? Entonces, préstale atención al plan de Dios para tu vida. Él está ahí para bendecirte. Si no eres salvo, quiere darte la mayor de las bendiciones, la salvación. Luego, el lema de mi vida es Mateo 6:33, ¿verdad? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero eso, la salvación, mi comunión, mi relación. De lo demás se hace cargo Dios. ¿Quieres vivir ese plan? Entonces ríndele tu corazón a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Anhelo que Dios obre poderosamente en tu corazón y en tu vida. Anhelo que Dios realmente se perfeccione en todo lo que tú vas realizando en tu propia vida. Porque mira, quiero terminar con esto. En Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto que escribió Santiago acá fue lo que se desarrolló en la familia de Jacob. Hermanos contra su hermano. Un hijo aún contra su padre. Porque la relación contra la concubina de Jacob fue lo que ocurrió. La pasión está ahí. El amor de Dios está ahí. El diablo está más cerca de ti de lo que tú piensas, como lo está Cristo. No olvides a Pedro cuando dijo, sálvame. El Señor lo toma de la mano y siguen caminando con él a la barca. Que Dios bendiga tu corazón. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más, gracias por el amor de Jesucristo. Una vez más, gracias porque sabemos que tú tienes un plan personal para cada uno. Quizás aquí hayan quienes no están dentro de ese plan, yo lo desconozco, pero sé que no todos serán salvos. Pero sí sé de que el pecado quiere destruir a cada uno, aún a los escogidos de Dios. Sé que Satanás quiere condenar, sé que Satanás no quiere darle libertad para que viva una vida agradable y perfecta en toda manera de vivir ante los ojos de Dios y ser la bendición para quienes rodean a ese pecador redimido, justificado y santificado. Que tú acompañes al Dios y yo y que cada uno de verdad se tome un momento para pensar en su propia estadía eterna. Y que pueda hablar, que pueda confesar, que pueda reconocerte, que pueda pedir ayuda, que pueda pedir un socorro. Pero que vaya a tus pies y que tú entres a su corazón y sé que vivirás eternamente y para siempre con Él. Por eso oramos agradecidos, pidiendo de tus más ricas bendiciones para cada uno, orando en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga ricamente, queridos.